Shabbat Shalom, familia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Qué gusto que esté con cada uno de nosotros conectados como cada Shabbat, como cada fin de semana, el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra, la Torah de nuestro Rey. Estamos contentos de poder estar en estas plataformas y poder enseñar la palabra. Como siempre, un abrazo a Chris Martínez. Que en algo nuevo para ti, que nos da la oportunidad, a su familia. Estamos contentos siempre de tener una buena relación que ya va para casi 3 años. Cuando nos ponemos a pensar y decir, recibir la oportunidad, y ahora estamos hablando ya casi, este es mi tercer año de estar en algo nuevo para ti. La verdad ha sido una bendición, ha sido un honor. Es el pelo blanco de la barba que se ve, ya estoy viejito, ya me está diciendo mi esposita que se me ve blanco, pero son las canas, es la viejez, la sabiduría. Así es que es asombroso el pensar que ya llevamos para 3 años con Chris en algo nuevo para ti. Así es que muchas bendiciones y muchas otras más puertas que el Padre nos está abriendo para poder compartir la palabra. La gloria siempre es para Dios. No es que nosotros seamos más inteligentes, no es que nosotros seamos más sabios. Simplemente el Padre nos ha puesto una misión y un propósito, y créame, en mi corazón, la intención de mi corazón, la pasión que yo tengo es hacer siempre las cosas con excelencia y llevar a otro nivel en la misión que el Padre nos ha dado. Así es que reciba saludos de mi familia, reciba saludos de mi esposa, que como cada semana está aquí, como cada semana ya ha escuchado esta parashá al menos 2 veces, y ha visto el material al menos 2 veces, y ahora va a volverla a escuchar nuevamente aquí sentada conmigo, y al rato en la congregación va a volver a escuchar otra vez la parashá. Así es que oren por ella, porque cuando nos llegamos a acostar hoy en la noche, todavía le hago un resumen de lo que fue la jornada. Así es que si alguien me tiene paciencia y si alguien me soporta, es mi esposa, es mi esposa. Ustedes no la ven mucho aquí en cámara, ustedes no la ven mucho enseñando, pero ella me enseña muchísimo a mí. Ella es mi soporte. Ella es la que sin ella yo no pudiera estar aquí, porque todas las horas de estudio, todo el tiempo, todo lo que ella hace por mí, la verdad, a veces, como yo siempre le digo a algunos hermanos, a veces yo creo que el Padre me da más de lo que merezco, y realmente a través de la vida de mi esposa me ha dado muchas cosas, muchas alegrías. Así que bendiciones a los que se conectan, bendiciones a todos los que se estarán conectando durante la semana, las transmisiones, ya sea por Facebook, YouTube, o ya sea en cualquiera de los canales que se estará transmitiendo la enseñanza. Así es que vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar la porción número 47. Déjenme ver por aquí está. Vamos a estudiar la porción número 47, que es Re'e. Ok, ahí estamos. Porción número 47, Re'e, que significa observa, mira, tiene la connotación de mirar con observar, la observancia. Así es que la porción de la Torah se encuentra en el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. La porción de los profetas, por libros históricos, la Haftarah, Isaías capítulo 54, versículo 1 al capítulo 55, versículo 5, y una de las porciones del Brit Hadashah, de los evangelios, las cartas apostólicas, los escritos del primer siglo, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al versículo 52. Hay algo bien interesante en esta porción del Brit Hadashah, del pacto renovado, o del Nuevo Testamento, como algunos le llaman, que el nombre correcto es el pacto renovado, escrito del primer siglo. Pero hay una porción bien interesante, esta Juan capítulo 7, que vamos a tocarla, vamos a ver lo que está sucediendo, y vamos a ver algo bien interesante que tiene que ver con Yeshua, tiene que ver con los fariseos, tiene que ver con los soldados, la guardia, y vamos a ver algo interesante que
está ligado al estudio de la porción de esta semana. Deuteronomios capítulo 13 nos habla del profeta, las características del profeta. Y cuando veamos todo esto y después lo conectemos con Juan, usted va a darse cuenta de cosas bien interesantes. Al igual que esta tarde se me olvidó. En Asamblea Profética Berea, el estudio de esta tarde, a 5 de la tarde, vamos a estar viendo, y de una vez se lo voy a decir, vamos a estar viendo el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque el capítulo 15 del libro de los Hechos, especialmente el versículo 20, versículo 21, es uno de los más usados en todas las esferas, en todos los sistemas de creencias, en el sistema de creencia tradicional, el cristianismo y en el decir, bueno, aquí fue donde hubo la separación, nosotros vemos que los apóstoles, el concilio de Jerusalén y todo lo que está sucediendo, pero cuando nosotros lo conectamos con la porción de esta semana, Deuteronomio 11, 12, 13, y vamos a ver lo que está sucediendo en el capítulo 15 de Hechos. Vamos a ver que es una réplica de lo que todo lo que Moisés está hablando, porque está hablando de los lugares de adoración, está hablando de lo que tenían que hacer, por qué se menciona a los animales, por qué se menciona, es más, después, si seguimos leyendo el versículo 21, vamos a darnos cuenta que Silas y el otro nombre que se me fue ahorita eran profetas. Y no podían existir profetas en el antiguo Israel, en el Israel, si los profetas desviaban a la gente de la adoración al único Dios verdadero. Así es que no le quiero adelantar mucho para que se conecte. 5 de la tarde vamos a hablar el capítulo 15 del libro de los Hechos en el contexto de la Torah. Así es que vamos a seguir aquí hacia adelante porque si no se me va el tiempo y no puedo continuar. Temas que se pueden considerar dentro de esta porción, está la elección entre el bien y el mal. Ese es uno de los temas principales, es la médula de todo este estudio, la elección entre el bien y el mal. También se habla de la eliminación de la idolatría y la destrucción de imágenes. Se habla de los animales permitidos y no permitidos para comer. Se habla del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Para qué sirve el diezmo? ¿Y por qué el diezmo? Y termina esta sección hablando de las 3 grandes fiestas de peregrinación que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, que son considerados como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Así es que tenemos muchas cosas bien interesantes que hablar y nos queda muy poquito tiempo. Así es que vamos a empezar. Deuteronomio capítulo 3, versículo 26 dice, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. Pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Que es que ¿dónde está? Aquí estamos. Así es que bien importante. Número 1, empieza diciendo la escritura, miren, y ahí viene la palabra re. De hecho, cuando nosotros vemos la raíz de la palabra re, es ra, observar, mirar. Ahorita le voy a dar con detenimiento algunas de las definiciones, pero si nosotros recordamos el pasaje donde Abraham es requerido que vaya a la montaña y que sacrifique a su hijo Isaac, y de repente todos nosotros conocemos la historia, va a sacrificar a Isaac, y en esa montaña él menciona el nombre de Adonai como Yahweh Jireh. ¿Cierto o no es cierto? Yahweh Jireh. Bueno, ese Jireh tiene la connotación de re, que es observar, que es para contemplar dentro de sí. Abraham estaba diciendo, Yahweh nos mirará, Yahweh nos proveerá, Yahweh nos suplirá. Yahweh pondrá su ojo sobre nosotros y nos mirará, nos suplirá. Bien interesante que cuando nosotros estudiamos la palabra Jireh, nos vamos a encontrar la misma palabra re involucrada en ello. Y para que usted vea la palabra re,
vamos a verla aquí, significa observa. Puede ser un significado tan simple como observa, pero realmente re es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Hemos visto la semana pasada y la antepasada a Shema, y hemos visto el oír para obedecer, hemos visto el corazón para contemplar las intenciones. Ahora vamos a ver el observar nuestro interior, el observar nuestro ser, para obedecer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Así es que re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, y tiene que ver con los ojos del corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos de corazón, acuérdense, no hablamos de sentimientos. La semana pasada pudimos definir este concepto de el corazón no habla de los sentimientos, sino el corazón habla de la fidelidad. Cuando dice ama a Dios con todo tu corazón, está diciendo con toda tu intención, con todo tu ser. Amar a Dios no es porque yo me sienta bien. Amar a Dios no es porque las cosas me están yendo bien. Amar a Dios no es porque todo me está saliendo color de rosa, sino amar a Dios es porque yo tengo una fidelidad, yo tengo un compromiso, yo tengo la fe de que pase lo que pase, Dios está al cuidado de mí. Dios está al cuidado de mi persona. Y re tiene que ver con la percepción de la vista interior, los ojos del corazón. Por eso, cuando nosotros leemos en Daniel la historia de los 3 jóvenes que iban a entrar al horno de fuego, ellos hacen una expresión bien importante, y ellos dicen: sépate Dios que nuestro Dios nos puede salvar de ese horno de fuego. Y si no, aún así no nos vamos a postrar a ti. Aún así no vamos a obedecer. Aún así no vamos a doblar nuestro corazón delante de ti. Porque nuestro corazón, nuestra intención, nuestra fidelidad, el amar a Dios va más allá de lo que podamos hacer en esta tierra. Así es que cuando nosotros leemos eso, nos damos cuenta de que estos jóvenes estaban a punto de ir a un horno de fuego, y ellos decían: Dios tiene el poder de salvarnos. Pero nuestra intención no es Dios me va a salvar. Nuestra intención es Dios va a hacer su santa voluntad a pesar de lo que pueda suceder. Cuando nosotros entendemos eso de que Dios está al control de mi vida, no nos vamos a poner a pensar y a decir: es que las cosas me tienen que salir así, es que todo tiene que ir así, es que esto tiene que ir así. Estamos pensando: Dios tiene el control de mi vida, y yo puedo estar seguro, tranquilo. Habacuc dijo: aunque no haya vacas, aunque no haya pastos, aunque no haya nada, con todo eso yo seguiré alabando y exaltando su nombre. Le estoy parafraseando, no dice la Biblia así, pero esa es la idea, para que usted me entienda. Así es que re va más allá que Shema, que habla de oír, que habla de obedecer. Shema es oír para obedecer, oír para hacer algo. Acuérdense, hemos estado viendo que Shema habla de oye y obedece, oye y haz. Ahora re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, tiene que ver con los ojos del corazón. Es una intención netamente del corazón, pero no el corazón de los sentimientos, no el corazón. Por eso es que cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos darnos cuenta de que cuando entendemos nosotros esto, nos podemos dar cuenta de que ahora el yo decirle a mi esposa te amo va más allá de una palabra, sino que va ligada a un convenio, va ligada a una intención y va ligada a una acción. El yo decirle a mi esposa te amo, ahora va ligado a que yo voy a asegurarme que ella esté bien, yo voy a protegerla, yo voy a cuidarla, yo voy a guardarla. El hecho de que mi esposa sienta que yo la amo tiene que ver con que ella se sienta protegida, ella se sienta guardada, ella se sienta respetada y ella se sienta honorada. Entonces ahora mi expresión de te amo va más allá de un sentimiento, va más allá de es que yo siento algo por ti. No, el te amo va ligado a un compromiso de fidelidad, a un compromiso de un convenio. ¿Qué tengo que hacer yo para amarte? Bueno, para amarte tengo que asegurarme que haya provisión en la casa, tengo que asegurarme que haya protección en la casa, tengo que asegurarme que tú te sientas amada, honrada y respetada. Si yo no hago nada de esto, mis palabras son huecas, son vacías. Yo le puedo decir a mi esposa te amo las 24 horas, pero si yo no proveo para la casa, si yo no protejo la casa, si yo no honro, si yo no la cuido, si yo no la respeto, esa palabra de amor no sirve.
Y en nuestra mente occidental hemos siempre ligado la expresión de amor con un sentimiento. Yo te amo, ¿por qué? Porque te digo palabras bonitas. Yo te amo porque es un sentimiento hacia ti. No, yo te amo cuando yo demuestro que mi amor está ligado a mi estilo de vida y a la forma en que yo honro el convenio que hice contigo. De igual manera, cuando nosotros decimos yo te amo, Dios, es que nuestra vida está ligada a honrarlo, respetarlo y hacer su voluntad. Y por eso que esta porción es bien interesante, porque empieza hablando de los mandamientos, habla de la destrucción de los lugares, habla de la destrucción de Acera, habla del diezmo. ¿Y por qué surge el diezmo? El diezmo no viene como, te voy a dar diezmo para que tú me bendigas, sino en la intención hebrea, y me estoy adelantando unas cuantas partes, pero no importa. En la intención hebrea, el diezmo era venir al lugar que Yahweh había escogido, venir al lugar que él había establecido para venir y decir, Padre, ¿cómo puedo agradecer tu fidelidad? Porque tú me has dado tanto que yo traigo delante de ti, Rey, un tributo, porque me has dado más de lo que merezco. Y por eso es que cuando ellos traían las primicias, cuando ellos traían el diezmo, las presentaban a los sacerdotes y ellos tenían que hacer una expresión de decir, mi padre arameo que estaba a punto de morir, descendió a Egipto y de Egipto tú nos sacaste con promesas, con prodigios, con maravillas. Nos trajiste a una tierra que tú habías prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entramos, las poseímos. Y ahora, como hemos cosechado de esta tierra que no merecíamos, pero que tú nos diste, traemos delante de ti, mi Rey. Muy contrario, el decir, el diezmo es una expresión de agradecimiento, de gratitud. El diezmo es una expresión de retribución, de venir, presentarme delante del Rey y decir, Rey, esta semana yo he tenido de más. Esta semana tú me has dado tus maravillas. Tú me has dado de tantas que yo te quiero, Padre, a través de lo que tú me das. David decía, de lo recibido de tu mano, de eso mismo traigo. De lo que tú me das, Padre, ahora yo quiero venir y presentarme delante de ti. Muy contrario a cuando decía, si tú no diezmas, se te va a enfermar el hijo. Si tú no diezmas, que te va a parar la policía. Si tú no diezmas, que te va a ir mal. Si tú no diezmas, que esto, que el otro, que acá, que allá. Una manipulación para que el pueblo trajera diezmo, cuando la Biblia nos enseña y nos dice, el diezmo es la expresión de gratitud de que Padre te ha bendecido. Pero como a veces no entendemos todo esto en el contexto que la Biblia nos está enseñando, escuchamos, si tú no diezmas se te va a enfermar el niño. Pues voy a traer porque no quiero que el niño se me enferme. Y realmente no hay una intención de corazón, no hay una kavaná, no hay una intención. Así es que esta porción tiene muchas cosas interesantes y podemos cerrar aquí porque ya le dije todo el concepto casi general de la porción. Así es que vamos a seguir hacia adelante. Así es que Yahweh ahora presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. El Padre nos presenta dos opciones y el hombre puede elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Ahora, vamos a tocar un poquito esto de libre albedrío porque es interesante. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta parashá empieza con la palabra re. Observa, mira. El hombre tiene libre albedrío, o realmente el hombre tiene la capacidad de decidir. Pero dentro de esta decisión, nos encontramos esta semana que Moisés le habla al pueblo, le dice, mira, observa, mira dentro de tu interior, mira lo que está dentro de ti y observa con detenimiento, porque voy a poner la maldición, voy a poner la bendición y voy a poner la maldición. Y tú vas a escoger cómo quieres vivir y cómo quieres caminar. Así es que observa. Es la razón por la que empieza diciendo observa, mira. La observación realmente que tenemos que hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar la correcta. Una decisión correcta. Así es que nuestra observación depende de fijarnos en las opciones que hay delante de nosotros y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene la libertad para escoger. Y aquí es donde debemos analizar un poquito el concepto de libre albedrío. Cada uno tiene la libertad para escoger, pero tenemos que entender que dentro de nuestra decisión va a venir una consecuencia.
causalidad y efecto. Si yo escojo hacer algo, voy a recibir una retribución. El Rab Shaul, el apóstol Pablo dice, no os mintáis, no os engañéis, nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así es que, bien importante que nosotros entendamos. Así es que entendamos que la observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción de elegir. Cada uno tiene la opción de escoger aquí, y aquí es donde viene algo bien interesante, porque decimos, nosotros tenemos libre albedrío, pero realmente el libre albedrío está sujeto a la voluntad de a quien nosotros servimos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, pero dentro de esa elección van a venir consecuencias. Ahora, si nosotros servimos a Dios, nosotros deberíamos hacer la voluntad de Dios. Y ahí nuestro libre albedrío se hace así, mire. Porque era así, yo tengo la capacidad de escoger. Pero si tú estás sirviendo a Dios, tu capacidad de escoger es hacer esto. Y ahí el libre albedrío cambia, porque ahora tú estás sujeto, tú y yo estamos sujetos a hacer la voluntad del Padre, a hacer lo que Él quiere, a hacer lo que a Él le place. Por eso Yeshua dice, si me amas, ¿qué tienes que hacer? Si me amas, entonces tu libre albedrío está sujeto a guardar mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Si me amas, tu libre albedrío está así, pero si me amas, ahora viene a estar así. ¿A qué? A guardar mis mandamientos. Y por eso es que el libro de Juan, primera epístola de Juan, la carta de Juan, habla mucho del amor en base al convenio. Esa es una de las bases bien fuertes dentro de la palabra, que el amor está sujeto a la fidelidad. Así es que vamos por aquí. Fíjese, nadie está obligado a obedecer o a pecar. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. ¿Ok? Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Eres libre para hacer lo que tú quieras, pero esa libertad de escoger y esa libertad de hacer lo que tú quieras no te va a eximir, no te va a dejar a un lado la responsabilidad y las consecuencias de la elección que tú has hecho. Podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. A mí me gusta hablar mucho sobre un tema. De hecho, estoy preparando un tema que pronto voy a exponer. Lo estoy preparando. Y a mí me gusta hablar sobre el tema de que muy pocas veces nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar nuestra responsabilidad, valga la redundancia. Muy pocas veces nosotros tenemos el valor de afrontar lo que nosotros hacemos, y siempre la consecuencia es del diablo. Me va mal por el diablo. El negocio se me va mal por el diablo. El matrimonio me va mal por el diablo. Los hijos se están descarriando por el diablo. Mi vida es un desastre por el diablo. Y todo por el diablo, por el diablo, por el diablo. Pero realmente el principio bíblico y la base bíblica es, si tú haces lo correcto, vas a tener bendición, te va a ir bien, vas a tener prosperidad. Si tú haces lo que no es correcto y desobedeces, va a venir una consecuencia sobre tu vida. Va a venir, y podemos ver una gran lista, va a venir enfermedad, va a venir escasez, va a venir pobreza, tus enemigos te perseguirán, y tantas cosas que vemos que aún tu enfermedad. ¿Por qué? Porque dentro de esta porción nuevamente se nos da una lista de animales que se pueden comer y que no se pueden comer. Ahora, nosotros tenemos la libertad de decir, bueno, yo quiero comer esto. Ok.
Pero el Padre dio ciertas pautas de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. ¿Y por qué hay animales que no se pueden comer? Porque Dios creó un ecosistema. Dios ha creado ecosistemas y a través de esos ecosistemas hay organismos que son necesarios para la función del ecosistema. Hay animales que fueron creados con un propósito y ese propósito es la limpieza y la buena función del ecosistema. Por ejemplo, las cucarachas, si no hubiera cucarachas, imagínense, las cucarachas están con un propósito, los ratones, muchos otros animales que están hechos con el propósito de llevar una buena función del ecosistema. El mar tiene sus animales que limpian. Los camarones están hechos para limpiar el mar. Cuando usted ve toda la toxina y todo lo que trae dentro un camarón, una langosta, todos estos animales que fueron hechos para limpiar el fondo de los océanos. Entonces, cuando Dios dice no comas estos animales, es porque Dios sabe y Dios ha hecho el cuerpo de una manera que dice si van a hacer un efecto negativo en ti. So, tú tienes la bendición si obedeces a seguir una lista. Nada tiene que ver con salvación, ¿ok? Siempre lo repito y lo seguiré repitiendo. Pero ahora aquí el hecho está en tu vida física. Si tú obedeces, vas a tener salud. Vas a gozar de una buena vida. Si tú desobedeces, vas a tener enfermedad. ¿Cuántas personas muchas veces no hemos visto que aún el cerdo, el puerco, bueno, el cuerpo a veces es puerco, pero el puerco, ¿cuántas veces no hemos visto que el puerco tiene un organismo, tiene un gusano que soporta bajas temperaturas, soporta altas temperaturas, que puede entrar al organismo del hombre, puede ir directo hasta el cerebro, puede alojarse en el cerebro? Y puede causar daños, parálisis, puede causar tantas enfermedades. Además no se hable de colesterol alto, no se hable de presión arterial, no se hable de diabetes, no se hable de tantas cosas que el Padre dice, si tú miras, observas y sigues lo que yo te he dado, vas a tener bendición. Pero es que con Yeshua, con Jesús, todos los animales fueron hechos limpios, ¿cierto? Vamos a ver esta tarde en Hechos capítulo 10. ¿Realmente tiene que ver con comida o el Padre nunca cambió ese principio? Pero nosotros tenemos que entender que podemos elegir entre la bendición y la maldición, pero las consecuencias de la bendición y la maldición son la obediencia y la desobediencia. Si yo obedezco algo, ¿seguiré siendo salvo? Mi hermano, usted sigue siendo salvo. Pero mi amigo, mi gran amigo y pastor Luis Aníbal Cortés tiene una enseñanza bien tremenda que yo estuve escuchando hace unos días. Y el título de la enseñanza se llama Salvos pero enfermos. Hermanito, usted y yo podemos ser salvos llenos de gracia, pero enfermos y con unas calamidades por dentro, que usted no puede dormir por presión arterial, que usted no puede ni sofocarse por el gran colesterol, que te puede tener un riesgo de un ataque al corazón y usted puede estar en alerta en todo tiempo. ¿A qué horas me da un ataque? ¿Cuándo me da un ataque? ¿Eso es bendición? ¿Eso es vivir vivir en las manos de un creador que quiere el bienestar y que quiere todo lo bueno para mí? O está y si me da un ataque, y si me acuesto a dormir y no me despierto, y que usted no pueda ni siquiera caminar 5 minutos porque de repente empieza. Pero somos salvos, llenos de gracia, pero enfermos. Hermano, Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos prósperos, que nosotros caminemos en felicidad, y todo esto lo quiere el Padre. Así es que podemos nosotros, esta cosa me sigue aquí. Ok. Así es que nosotros podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. Nosotros podemos ver de un lado está un camino donde está el sol resplandeciente, brillante,
y el otro camino donde hay tormentas, rayos, centellas y todo lo que pueda atravesarse en el camino. Así es que nosotros tenemos que mirar y observar. Observa, mira tu corazón, mira tu interior, porque al camino que tú vas puede haber unas consecuencias graves en tu vida. Quiero hablarle un poquito acerca del contexto de lo que está sucediendo aquí, para que usted pueda entender un poquito más la narrativa y podamos ver algo interesante aquí. Así es que dice la escritura en Deuteronomios capítulo 11, del versículo 26 al versículo 32, nos habla de una bendición y una maldición. Aquí está el resumen y la conclusión de todo el asunto. De hecho, este resumen viene de este librito que les dije la semana pasada, Treaty of the Great King. Y usted puede ver aquí en la parte de abajo. De hecho, esto es algo que yo traduje al español. Aquí está Tratado del Gran Rey, la estructura del pacto de Deuteronomio, estudios y comentarios, la página 78 y 79. Es lo que vamos a leer aquí para que usted vea lo que está sucediendo. Así es que dice: el señorío de Yahweh, declarado en el pacto, que ahora se está renovando, porque aquí es donde empieza la renovación, o como se conoce como el nuevo pacto. Ya vimos la semana pasada que aquí hay una renovación del pacto. El pacto se está renovando a Israel y podría manifestarse en la bendición o en la maldición. A Deuteronomio capítulo 8, capítulo 28 y el capítulo 30 del versículo 15 al 20 nos habla de todo esto, de la bendición, nos habla de la maldición. La decisión fue siempre de Israel. Esta doble perspectiva y el desafío que Moisés planteó a Israel este día en Moab sería presentado nuevamente ante ellos por Josué al otro lado del Jordán en Canaán, para que Israel pudiera tener cuidado de obedecer a Dios y vivir. Ahora, aquí nos presenta algo bien interesante, porque aquí estamos viendo el cambio de liderazgo. Aquí estamos viendo el cambio de liderazgo de Moisés hacia Josué. Y cuando este cambio se iba a dar, Moisés iba a dejar de existir y tenía que haber una renovación del convenio, renovación del pacto. Y esa renovación estaba ligada a la obediencia de la Torá, de los mandamientos. Cuando Josué toma al pueblo y se convierte en el líder, vemos que el pueblo, ellos tienen que expresar su lealtad al Dios de Israel y su lealtad al liderazgo puesto por Dios, que era Josué. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver algo bien interesante, porque ahora, a través de la Torá y a través de lo que Dios estableció, un líder no podía guiar al pueblo a otro camino que no fuera la obediencia a los mandamientos. Si este líder guiaba al pueblo a otra cosa que no fuera la obediencia de los mandamientos, este líder tenía que morir. Este líder quedaba descalificado. Por eso Jesús en el capítulo 27 dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido sino a cumplirla. Yo no he venido a hablar otras cosas que sean sino la palabra de mi Padre. Por eso, para Yeshua ser ratificado, para Yeshua ser ratificado como el Mesías, él tenía que presentarse con la obediencia y la exposición de las palabras del convenio en el Sinaí. Por eso vemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, a Jesús, a Yeshua, enseñando lo que son los 10 mandamientos, enseñando lo que es la Torá, enseñando lo que es las instrucciones y diciéndole al pueblo: ustedes se han alejado del mandamiento, ustedes han escuchado, se les ha dicho, pero ahora yo digo. Él no estaba creando nuevos mandamientos, sino le estaba reforzando la Torá. Por eso, cuando nosotros decimos estamos en el nuevo pacto en Jesús y ahora la ley ya no tiene validez sobre nosotros, estamos invalidando la autoridad del Mesías que estamos predicando, porque Jesús no puede ser el Mesías de Dios si nosotros estamos diciendo que la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros. Josué no podía decir que era el líder del pueblo de Israel si él desviaba al pueblo de lo que era la obediencia. Mire, le voy a enseñar algo bien interesante aquí. Me voy a brincar tantito, pero le voy a enseñar algo interesante aquí. Capítulo 13 del libro de Deuteronomios. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13, porque está bien interesante esto y vamos a ver. Fíjese. Capítulo 13. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños
y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosles, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis. ¿A quién? A Adonai, a Dios serviréis y a él seréis fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del camino por el que Adonai tu Dios te mandó andar. Así eliminarás el mal de en medio de ti. Sigue diciendo versículo 6. Y si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, o tu amada mujer. Por eso es que Jesús dijo, si alguno no ama a su padre, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, y para ser mi discípulo no puede serlo, porque dice, si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu amada mujer, o tu íntimo amigo, diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a otros dioses, que tú no conociste ni tus padres, dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, como está un extremo de la tierra, del otro extremo de la tierra, no le consientas ni le escuches. Tu ojo no le tendrá. ¿Por qué dice tu ojo? Porque es tu observación, lo que mira tu interior. Tu observación no tendrá lástima, ni tendrás compasión de él, ni lo encubrirás. Más bien, lo matarás irremensiblemente. Tu mano será la primera sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás y morirá por cuanto procuró apartarte de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de la casa de esclavitud. Y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a hacer semejante maldad de en medio de ellos. Versículo 12, porque sigue todavía en este contexto. Si de alguna de tus ciudades que Adonai tu Dios te da, para que habites en ella, oyes que se dice que hombres impíos de en medio de ti se han descarriado a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis, entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien. Y aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que en ella hay. También matarás sus animales a filo de espada, juntarás todo su botín del medio de su plaza e incendiarás la ciudad y todo su botín como una ofrenda del todo quemada a Adonai tu Dios. Así se convertirá en ruinas perpetuas y nunca más será edificada. Qué interesante que lo que estamos viendo ahora aquí tiene que ver con lo que es el liderazgo de Josué con Moisés. Y lo voy a llevar a un punto interesante, pero yo quiero que usted vea. Ahora lo voy a llevar a Juan capítulo 7, porque aquí está sucediendo algo importante. Juan capítulo 7, versículo 37. Déjeme... Juan capítulo 7 versículo 37. Lo voy a llevar a algo interesante. Dice que si alguno se levanta y quiere desviar al pueblo de la adoración al Dios verdadero, tenía que morir apedreado, tenía que morir, ¿verdad? En Juan capítulo 7, mire aquí, déjenme le cambio para acá. Juan capítulo 7. Aquí está Juan capítulo 7 versículo 37. Fíjense lo que está pasando. Aquí estamos viendo a Yeshua, estamos viendo a Jesús. Ahora aquí está sucediendo algo bien interesante. Fíjense, está hablando de el versículo 25. Vamos a leer desde aquí para que usted pueda ver un poquito el contexto. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? He aquí habla públicamente y no le dice nada. ¿Por qué tenían que matarlo? Porque supuestamente estaba hablando en contra de lo que era la adoración a Dios. Pero dice, he aquí habla públicamente y no le dice nada.
¿Será que los principales realmente han reconocido que Él es el Cristo, que Él es el Mesías? Porque si no lo matan, entonces están reconociendo que tiene autoridad para hablar todas estas cosas. Pero sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Yeshua alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces procuraban prenderle. ¿Por qué? Porque él decía que conocía a Dios y necesitaban matarlo. Procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él porque todavía no había llegado su hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, hará más señales de las que hizo este. O sea, que ahora, para que usted entienda, estamos hablando de un hombre que está haciendo milagros y que está haciendo señales, ¿ok? Estamos hablando de un hombre que está haciendo milagros y señales. Que acabamos de leer en Deuteronomios. Si hay milagros, se cumplen los milagros, se habla la palabra que está hablando, pero te insta a ir fuera de la Torah y fuera de la obediencia a Dios, hay que matarlo. Yeshua está haciendo milagros, está haciendo señales. Dice versículo 33. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Entonces dijo Yeshua: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo. Luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde estaré, vosotros no podréis ir. Ahora, déjenme hacer una pauta. Para poder entender, la palabra nos dice: los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Ahora, aquí hay una pregunta que tenemos que hacerlos. ¿Quiénes eran esos guardias? Porque si nosotros conocemos el templo, conocemos la santidad del templo y conocemos lo que era el mecanismo del templo, nos vamos a dar cuenta que los guardias eran los mismos sacerdotes que estaban puestos en lugares donde tenían que vigilar, lugares donde tenían que ellos que observar, y podían ellos mismos arrestar a la gente y llevársela. Así es que los guardias, cuando dice enviaron guardias, no eran los guardias romanos, no era cualquier otra persona, porque estaba dentro de la santidad del templo, y dentro de la santidad no podía estar ningún gentil. Por lo tanto, no eran soldados romanos. Segundo, ¿cómo se constituía la guardia? La guardia se constituía por los levitas, los sacerdotes, que eran los que podían estar en las áreas santas. Había lugares donde un levita podía llegar, pero no podía pasar más allá, y un sacerdote podía entrar en todas las áreas menos el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote únicamente. Pero fuera de ahí, la guardia era constituida por sacerdotes del Dios Altísimo. Así es que cuando nosotros leemos y vemos que dice: y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso, tenemos que tener en claro que eran los mismos sacerdotes, que era la guardia. Yeshua les dice: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, luego iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré no podréis ir. Entonces los judíos se decían entre sí: ¿a dónde ha de ir este que nosotros no le hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Esta frase es bien interesante. Cuando usted la estudia, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. ¿Por qué dice: acaso ha de ir a los griegos para enseñar, ha de ir a la dispersión? ¿Cuál era la dispersión? Las 10 tribus, las 12 tribus esparcidas. Por eso Santiago habla a las 12 tribus esparcidas. La primera carta de Pedro a los dispersos, a los que están a la dispersión. ¿Para quién era el evangelio? ¿Realmente era para todo el mundo o era para Israel? Y todos los que escuchaban el evangelio a través de Yeshua serían injertados a Israel. A veces tenemos que entender lo que estamos leyendo, porque a veces no entendemos. ¿Qué significa este dicho que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y no podréis ir a donde yo estaré? Pero en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál es esta fiesta? La fiesta de Sukkot. En el último gran día había un rito, había una liturgia que ellos estaban haciendo bien interesante. Y dice: en el último gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, el Ruach, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Oiga, lo que dijo Yeshua en el tiempo que lo dijo, cómo lo dijo y dónde lo dijo, hizo que mucha gente dijera: este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías, este es el Mashiach, este es el Cristo. ¿Pero por qué? Hay un porqué y tenemos que estudiar ese porqué. Hoy no tengo tiempo para llegar al fondo de todo esto, pero estamos estudiando en APB, estamos estudiando las fiestas, y cuando tenga la oportunidad voy a pasarles ese estudio para que ustedes vean lo que estaba hablando en el último día de la fiesta. Por eso es importante entender las fiestas. Sukkot, que era lo que estaba diciendo, cuando se levanta Yeshua y dice qué estaba sucediendo, qué era lo que estaban haciendo los sacerdotes, por qué Yeshua dice esto y por qué la gente empieza a decir inmediatamente después de oírlo: este es el profeta, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el que tenía que venir. Versículo 40, ya lo leímos. Pero otros decían: ¿de Galilea habrá de venir el Mashiach? Se preguntaban. ¿No dice la escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Aunque algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Luego los guardias, los sacerdotes, regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Porque este hombre tenía que morir apedreado de acuerdo a lo que estaba haciendo. Versículo 46 dice: los guardias respondieron: nunca habló hombre alguno así. Ahora, acuérdese, no es cualquier gente la que está escuchando a Yeshua. Son sacerdotes, son gente que han sido instruidas en la Torá, en los mandamientos, en la ley, en la instrucción de Dios. Y ellos dicen, los fariseos, los sacerdotes, los principales, o sea, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote y los fariseos le dicen: hey, ¿por qué no lo trajeron? Y esta guardia dice: hey, ningún hombre ha hablado así. Y como ningún hombre ha hablado así, vamos a seguir leyendo. Los guardias respondieron: nunca habló hombre alguno así. Entonces los fariseos le respondieron: ¿será posible que vosotros también hayáis sido engañados? ¿Habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Por qué están diciendo que no conocen la ley es maldita? Porque según a los ojos de los fariseos, Yeshua estaba haciendo algo en contra de la Torá. Pero a los ojos de estos hombres que estaban viendo, que tenían entendimiento y que habían observado, dicen: este hombre está hablando Torá y está hablando este hombre está hablando de la revelación de Dios. Versículo 50. Nicodemo, el que fue a Yeshua al principio y era uno de ellos, de los que estaba ahí, ya si quiere ver la enseñanza o la plática con Nicodemo, vaya al capítulo 3 de Juan. Fíjense lo que dice Nicodemo: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende lo que hace? Le respondieron y dijeron: ¿eres tú también de Galilea? Escucha y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. Fíjense, el último argumento es bien interesante porque dice Nicodemo, que ya había escuchado a Yeshua. Nicodemo, que era uno de esos discípulos de Yeshua, que entendía las enseñanzas, caminaba con las enseñanzas, pero no quería dejar la apariencia de ser un sacerdote del templo y de estar con el bando de los fariseos y de los sacerdotes. Era de esos discípulos secretos, discípulos a escondidas. Pero Nicodemo entendía muy bien lo que Yeshua hablaba. Nicodemo entendía muy bien la enseñanza de Yeshua. Nicodemo decía: maestro, nadie puede venir del cielo y hacer las cosas que tú haces. Nicodemo entendía quién era.
Yeshua. Así es que le dice, él trata el asunto con la ley. Sí, ok, ustedes quieren traer a este hombre y matarlo, y quieren traer a este hombre y hacer algo, pero una pregunta, ¿juzga nuestra ley a un hombre así si primero no se le oye y entiende lo que hace? Le respondieron y dijeron, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. ¿Por qué dice juzga la ley a un hombre sin antes oírle? ¿Fue una revelación que le dio el Espíritu? ¿Fue una revelación que le dio o realmente estamos hablando de, lo voy a llevar al capítulo 13 de Deuteronomio? ¿Por qué dice la Escritura juzga la ley a un hombre sin antes oírle? Capítulo 13, versículo 12 de Deuteronomio. Está dentro de esta porción, así es que me estoy tardando un poquito de tiempo, pero espero que usted lo entienda. Si de alguna de tus ciudades que Adonai tu Dios te da para que habites en ellas, oyes que se dice que hombres impíos que en medio de ti han descarriado a los habitantes de tu ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis, entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien. Y aquí que si resulta que ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndolos por completo. Nicodemo no estaba hablando otra cosa que decir, ok, ustedes quieren juzgar a este hombre, vamos a juzgarlo conforme a la Escritura. Número 1, tenemos que ver si es verdad. Número 2, tenemos que investigar. Número 3, tenemos que asegurarnos y entonces proceder. Yeshua, hermano, si hubiera sido encontrado hablando en contra de la Torá, de los mandamientos y de la Escritura, hubiera muerto apedreado y no hubiera sido el Mesías y no hubiera llegado ni al madero para llevar nuestro pecado, nuestra iniquidad y para convertirse en el Salvador de nuestra alma, en el darnos el favor de la gracia de la salvación. Cuando nosotros decimos Yeshua terminó con la ley, Yeshua abolió la ley, Yeshua dio por sentada la ley, estamos diciendo Yeshua se descalificó como el Mesías y esta gente lo hubiera matado porque hubiera encontrado bases en contra de él, que estaba yendo en contra de la Torá y de los mandamientos. Pero a veces no entendemos y decimos, sí, porque él dice, yo ya la gracia, yo ya la ley, y ya lo que yo ya hice en la cruz, ustedes ya no tienen que hacer nada. Hermano, él hubiera sido descalificado completamente de ser el Mesías. Así es que cuando nosotros decimos, él es mi Salvador, él me ha salvado por gracia, pero me ha enseñado a ya no guardar los mandamientos, especialmente el cuarto de Shabbat, le estamos dando el honor de ser nuestro Salvador y descalificándolo como el Mesías de Israel y el Salvador. Ser el intermediario entre Dios y los hombres. Porque Dios no va a escuchar a alguien que se ponga y diga, ve y obedece, ve y ve en pos de otros dioses. Cuando iba a decir algo más, pero voy a dejarla ahí. No voy a decir lo que iba a decir. Iba a decir alguna otra cosa más, pero vamos a regresar aquí a la parte de aquí, porque quiero que usted entienda. Vamos a seguir hablando en cuanto a la transición del liderazgo. Así es que dice nuevamente aquí la parte de abajo, esta doble perspectiva y el desafío que Moisés planteó a Israel de este día en Moab sería presentado nuevamente ante ellos por Josué al otro lado del Jordán en Canaán, para que Israel pudiera tener cuidado de obedecer a Dios y vivir. Quiero llevarlo aquí a una parte bien rapidito aquí para que usted vea. Por tanto, la transición de liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué debía estar marcada por un ritual de renovación de 2 etapas que exhibía la continuidad del liderazgo divino más supremo. Este arreglo equivalía a las medidas tomadas en tratados vasallos y soberanos por humanos, antiguo Medio Oriente, contexto del antiguo Medio Oriente, para garantizar la sucesión dinástica, la dinastía en sus tronos.
Podemos ver Deuteronomio 27 para ver todo esto, para obtener instrucciones más detalladas sobre la segunda etapa de la ceremonia que se llevará a cabo en el monte Gerizim y el monte Ebal. Vamos a ver Josué capítulo 8, versículo 30 al 35, porque aquí se está llevando a cabo este ritual y vamos a ver algo que está sucediendo bien interesante. Capítulo 8, versículo 30 y 35. Espero que usted esté viendo la metodología, el método de estudiar la escritura, para no solo tomar un versículo de aquí, un versículo de allá, sino tener aquí está, mire. Juan capítulo 8, versículo 30 al 35. Aquí, como usted puede ver, hay un título aún dentro de las Biblias y dice: el altar y la ley en el monte Ebal. ¿De dónde viene esto? De lo que estamos viendo. Pongo sobre ti la bendición y la maldición, el monte Gerizim y el monte Ebal. Ahora vemos a Moisés ha muerto, Moisés ya no está, pero ahora está Josué. Y Josué va en el capítulo 8, versículo 30, dice: entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar a Adonai, Dios de Israel, como Moisés, siervo de Adonai, había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramientas de hierro, sobre el cual ofrecieron holocaustos a Adonai e hicieron sacrificios de paz. También escribió ahí, sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés que él había escrito. Y todo Israel, oiga, porque aquí está la renovación del convenio. Dice: y todo Israel, sus ancianos, oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, porque no solo era Israel, dice tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Adonai, lo había mandado, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué es esto? Una renovación de convenio. Israel estaba renovando el convenio al entrar a la tierra. ¿Y cómo lo renovó? A través de la obediencia, a través de escuchar las palabras de la ley, a través de escuchar las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué? Porque si hacían lo correcto iban a ser bendecidos. Si no lo hacían, les iba a ir mal. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían delante entre ellos. Moisés toma a la gente. Josué toma a la gente. Entran, cruzan el lago Jordán y vienen frente al monte Gerizim y al monte Ebal. Y hacen esta ceremonia donde escuchan las instrucciones, las enseñanzas, los mandamientos, escuchan las bendiciones y las maldiciones y renuevan el convenio que el Padre les había dado. Ya voy a terminar aquí. Este tema de sucesión real contribuye claramente al motivo de la continuidad del pacto y por lo tanto realza la coherencia temática de Deuteronomio capítulo 31 al capítulo 34. Pero también es una marca más de la identidad literaria de Deuteronomio, porque la sucesión del trono de la casa del soberano ocupa un lugar destacado en los tratados de soberanía. De hecho, oiga, esto es arqueología y esto es historia. De hecho, el juramento de lealtad del vasallo estaba dirigido tanto al soberano como a sus sucesores. La más significativa de las pruebas disponibles sobre este punto es el tratado de Nimrud de Esarhadón, ya que se ocupa exclusivamente de este tema de la sucesión real. Es el texto de la ceremonia del pacto en el que se requirió que los vasallos de Esarhadón reconocieran por juramento la sucesión, derechos de Asurbanipal como príncipe heredero de Asiria y de su hermano Shamash Shum Ukim como príncipe heredero de Babilonia.
Vamos a hablar un poquito de la legalidad. Lo llevo a la parte de la legalidad. A este respecto, se enfoca la naturaleza de dos etapas de la renovación ceremonial de Yahweh de su pacto con Israel. La ceremonia que aseguró los derechos al trono de Azurnipal se llevó a cabo, como se vio, solo 4 años antes de la muerte del anciano Esarhadón. Luego, como era habitual, poco después de la ascensión de Azurnipal, hubo otra ceremonia para confirmar la lealtad de los vasallos hacia él. Y usted dirá, ¿y a dónde va todo esto? Bueno, ahora suponemos que tal es la relación de la ceremonia del pacto conducida por Moisés en Moab. Él estaba a punto de morir y ahora está documentada por el libro de Deuteronomio con la ceremonia del convenio conducida por Josué en los montes Ebal y Gerizim y reportada en Josué capítulo 8 versículo 30 al 35. La primera etapa ocurre cuando la muerte de Moisés, el representante del Señor, es inminente. Y el continuo señorío de Yahweh se reafirma con una ceremonia en la que se anuncia su nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Capítulo 31. Vamos a ver, porque esto es interesante, porque vemos a través de la historia y luego lo vemos en la Torá y vemos que está sucediendo lo que dice aquí igual en los tratados. Fíjense, lo voy a llevar a la Biblia. ¿Qué está sucediendo? En la escritura encontramos algo similar, porque dice Moisés, Deuteronomio capítulo 31, dice: Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: yo tengo ahora 120 años de edad, no puedo salir ni entrar, mas además Adonai me ha dicho: no cruzarás este Jordán. Adonai tu Dios es el que cruza delante de ti. Adonai es el que va a cruzar. Él destruirá estas naciones delante de ti y tú las desalojarás. Josué es quien cruzará al frente de ti, como Adonai había dicho. Hay una instalación legalmente de parte de Moisés con Josué. Después, en el versículo 14, vamos a ver algo más interesante. Al versículo 14 dice, ahí no era. Versículo 14 dice, del mismo capítulo 31. Entonces Adonai dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y presentaos en el tabernáculo de reunión para que yo lo comisione, yo le dé mi autoridad. Moisés y Josué fueron y esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces Adonai se apareció en el tabernáculo en una columna de nube. Se posó la columna de nube sobre la entrada del tabernáculo y Adonai dijo a Moisés: he aquí que tú vas a reposar con tus padres, pero este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra hacia la cual va. En medio de ella me abandonará e invalidará mi pacto que he hecho. Y aquel día se encenderá contra él mi furor, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Muchos males y angustias les vendrán. En aquel día dirá: ¿acaso no me ha sobrevenido estos males porque mi Dios no está en medio de ti? Pero aquel día ciertamente esconderé mi rostro a causa de todo el mal que habrán hecho por haberse vuelto a otros dioses. Después dice aquí: en consecuencia, el juramento renovado de obediencia de Israel al Señor abarcaba el compromiso de seguir a Josué también. Era un compromiso del pacto renovado, era un compromiso de obediencia al Señor y de obediencia a su líder. Capítulo 34 de Deuteronomio. Déjenme le cambio. Capítulo 34, versículo 9. Capítulo 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Así que los hijos de Israel, los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Adonai había mandado, como Adonai había mandado como Moisés. Josué, capítulo 1, versículos 16 y 18.
Yo sé que esta es mucha información, pero yo sé, voy a llegar a un punto con esto. Aquí está el pueblo hablando, dice Josué 1, capítulo 1, versículo 16. Y ellos respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solo que Adonai, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandato y que no obedezca a tus palabras, en todo lo que mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. La renovación de contrato, la renovación tenía mucho que ver con lo que era la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, pero también la fidelidad al sucesor, al líder. Y así como sucedía en los contratos del antiguo Medio Oriente, vemos que Deuteronomio, Josué nos dice, hubo una ceremonia, se instaló a Josué, la gente reconoció la autoridad, reconoció el espíritu que había en él, y la gente dijo: lo que tú nos digas haremos, lo que tú nos hables obedeceremos, como hicimos con Moisés. Ahora le pregunto, ¿realmente la gente obedeció con Moisés? Bueno, pero ese ya es otro tema. Así como obedecimos con Moisés, lo haremos contigo. Solamente que Dios esté contigo. Así es que someterse a la voluntad expresada de Yahweh con respecto a la sucesión dinástica de la dinastía era algo muy especial y muy importante. La segunda etapa de la ceremonia se llevó a cabo en Siquem, poco después de la muerte de Moisés y el ascenso de Josué, cuando el Señor había atestiguado su presencia con Josué, con Moisés, al duplicar los signos que sucedieron con Moisés, como la victoria sobre las aguas y las huestes hostiles. Allí Israel fue convocado para confirmar su consagración al Señor de acuerdo con todas las palabras del libro de la ley, y por lo tanto para confirmar su reconocimiento de Josué como representante del nombramiento de Dios en sucesión a Moisés. Así es que la palabra de Yahweh es consistente con este principio desde Génesis hasta Apocalipsis. Las bendiciones vienen como consecuencia de cumplir los mandamientos. Capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Déjeme hablarle rapidito de esto. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos está contrastado con el versículo siguiente que dice: no procederéis así con Yahweh vuestro Dios. Lo cual indica, en primer lugar, que no se puede servir al Eterno de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por él. Y déjeme le paso a la siguiente. Versículo 29 del capítulo 12 dice: cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones en donde tú vas a desalojarlas, y las desalojes y habitéis en su tierra, guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo, después de que hayan sido destruidas delante de ti. No indagues acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses? Para que también yo haga lo mismo. No actuarás de esa manera con respecto a Yahweh tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Yahweh aborrece, pues aún sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando, no añadiréis a ello ni quitaréis de ello. Los aspectos prohibidos de la religión cananea habrían incluido en el uso de ídolos para manipular la deidad, prácticas de fertilidad, incluyendo sexo ritual con prostitutas del templo, sacrificios de niños, adivinación y rituales de apaciguamiento. El culto a la fertilidad. Oiga la definición del culto a la fertilidad. Era una práctica religiosa dominante en gran parte del mundo antiguo. Los dioses principales estaban emparejados como hombres y mujeres, y a sus ritos estaban diseñados para asegurar lluvia abundante, crecimiento de plantas y abundantes cosechas y rebaños.
Este culto podría incluir sacrificios y prostitución sagrada. En una sociedad dominada por la agricultura y la ganadería, la fertilidad era de suma importancia. Versículo 5 dice, sino que buscaréis en el lugar en el que Yahweh vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis. Hay un lugar específico que el Eterno ha escogido para poner ahí su nombre. En ningún otro lugar es permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Según la Mishnah, en el Tratado de Megilá 9, el tabernáculo estuvo en los siguientes lugares: Gilgal, 14 años, Shiloh, 369 años, Nob, 13 años, y en Gibón, 44 años. ¿Por qué es importante todo esto? Y ahora le voy a explicar un poquito de todo esto ya para terminar y cerrar. ¿Por qué es importante todo esto? Porque dice, cuando entréis, y ya empieza a hablar de la idolatría, cuando entréis, tienes que destruir, tienes que borrar del nombre, tienes que quitar todo culto pagano. ¿Por qué? Porque el culto de la fertilidad, que tenía que ver con Ashera, que tenía que ver con Marduk, tenía que ver con Baal, tenía que ver con todos estos dioses de las regiones, siempre era en cuanto a la fertilidad. Entre los meses de diciembre, enero y febrero, los campos estaban secos, no había nada. Entonces ellos hacían ritos para que el Dios tuviera a mandar a su esperma a la tierra, y la lluvia era considerada como el esperma, y la tierra pudiera ser fértil, pudiera fecundar, pudiera tener fertilidad y pudiera haber cosechas en abundancia. Los egipcios adoraban el río Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo se desbordaba y había agua en cantidad para los cultivos y para que hubiera los ganados y para todo. Y por eso el río Nilo era tan venerado. Ahora en Canaán, Ashera, Baal y todas estas deidades que el hombre había creado creyendo que ellos tenían el poder, ellos entendían, si no traigo tributo, si no traigo algo para esta deidad, no me va a ir bien en el campo, no va a haber fertilidad, no va a haber cosecha, no va a haber nada. Y el Padre dice, yo soy el Dios que te da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo soy el Dios que hace llover sobre tus campos. Tú no vas a tener necesidad de recurrir a estos cultos paganos. Tú no vas a tener la necesidad de traer un tributo a una deidad para que haya lluvia. Tú tienes que tener la confianza plena en que yo soy el Dios que da la lluvia. Yo soy el Dios que da la cosecha. Yo soy el Dios que te da la fertilidad. Por eso es que una persona que no podía tener hijos en el antiguo Israel era bien mal vista. Vemos la historia de Hannah, la mamá de Samuel. Vemos la historia de otras mujeres que eran estériles y que no podían tener hijos, y el milagro de tener un hijo era visto como un gran milagro, porque a Dios se le atribuía la fertilidad y no a otras deidades. Ahora, este concepto es bien importante, porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a aprender lo que necesito en cuanto a raíces hebreas, en cuanto al estudio de la palabra, y lo voy a aplicar a mi sistema de creencias. Y el Padre dice, no. Tú tienes que empezar de nuevo. Tú no puedes traer el conocimiento y aplicarlo a tu sistema de creencias, porque entonces vas a crear algo amorfo, sin forma, sin estructura, porque solamente vas a traer algo y lo vas a aplicar a tu conveniencia. Y el Padre dice, ustedes no van a entrar y le van a atribuir todo lo que está sucediendo a las deidades. Tienen que destruirlas, tienen que quemarlas, tienen que borrar el nombre. ¿Qué fue lo que llevó a la destrucción a Israel? El que no cumplieron este mandato. Ellos destruyeron a la mitad. Ellos no destruyeron por completo. Lo que los llevaría a un desviamiento y a caer en las maldiciones del Todopoderoso. Por eso es que nuevamente en el capítulo 14 empieza a hablar de diezmo. Y ya hablé al principio de diezmo, pero el diezmo no era por necesidad. El diezmo no era para... Es más, mire, le voy a leer y con esto ahora sí termino. Es que tengo que leer este capítulo, porque vamos a hablar algo bien interesante. Capítulo 14. Yo sé que ya me pasé de la hora, pero tengo que hablar esto. Así es que capítulo 14, fíjese. Está hablando de los animales limpios, los animales inmundos. Hoy en la tarde vamos a hablar un poquito de esto.
en contexto con Hechos capítulo 15, que no se lo quiere perder, no se lo quiere perder. Está hablando toda una lista fíjese, versículo 22 dice: sin falta darás el diezmo de todo el producto de tus semillas que el campo rinda año tras año, delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, comerás. Ay, computadora. No quiero. Ok. Comerás, dice, hacer habitar ahí su nombre, comerás el diezmo de tu granado, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos, de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Adonai tu Dios todos los días. Si el camino es largo y no puedes transportar el diezmo cuando Adonai tu Dios te bendiga, porque estás muy lejos de ti el lugar que Adonai tu Dios haya escogido para poner ahí su nombre, entonces lo darás en dinero, tomarás el dinero contigo e irás al lugar que Adonai tu Dios haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas, todo lo que se te antoje a ti, por todo lo que apetezcas, vacas, ovejas, vino, licor y cualquier cosa que desees, y comerás ahí delante de Adonai tu Dios, y te regocijarás tú y con tu familia. No desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que hay en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda obra que hagas con tus manos. ¿Cuál era el propósito del diezmo? Venir al lugar que Adonai había escogido y regocijarte, comer, gozarte con tu familia, con tus hijos, tu esposa, tus hijos, a tu esclavo, tu siervo, aún. Y dice, y que cada 3 años, guarda el diezmo en tu casa, no lo traigas a la iglesia. Imagínense si predicáramos la palabra de Dios, diríamos, cada 3 años quédate con el diezmo en tu casa, para que el necesitado venga y tome de él, para que aquel que necesita venga y tome de él. O sea que la enseñanza del diezmo no era tráelo a la iglesia, bendice al pastor, bendice al ministerio, bendice, sino era trae y alégrate delante de tu Dios. Y en ese proceso, ¿le vas a dar al levita? Claro que sí, porque los levitas dependían del diezmo, pero dice, y cuando esté muy lejos, cámbialo en dinero, y cuando tú vengas al lugar, tú vas a escoger lo que a ti se te apetezca, lo que tú quieras comer, lo vas a cambiar por comida, lo vas a llevar al templo, te vas a gozar, te vas a regocijar. Qué equivocados estamos aún con la enseñanza del diezmo. Porque ahora el diezmo todo es para acá. Y nunca somos de decir, bueno, ahora vamos a regocijarnos. Bueno, ahora vamos a dar al necesitado. Vamos a dar al pobre. Vamos a dar a la viuda. Muchas veces aún hasta decimos, desde el altar no se piden ofrendas para los hermanos. Pero del altar sí se piden ofrendas. Porque el ministerio, y no me malentienda. El ministerio tiene que caminar de alguna manera. Yo no estoy diciendo que el principio de diezmar no es válido, porque los ministerios se tienen que darle soporte de alguna manera. El levita, aquel que te está enseñando, aquel que se está esforzando. Pero el enfoque del diezmo no es da para que Dios te bendiga, es da porque Dios te bendijo. Da porque reconoces que la cosecha, que el ganado, que la fertilidad, que todo lo que tú tienes fue bendición de Dios y por lo tanto debes traer. Pero nunca es, si no das, te va a llevar el coco. Si no das, el diablo te va a andar persiguiendo, hermano. Esa no es una enseñanza bíblica. Y si queremos aprender de la escritura, debemos aprender a cómo leer la escritura. ¿Estoy diciendo yo que no debemos diezmar? No, yo no estoy diciendo que no debemos diezmar. Estoy diciendo debemos que entender qué es el diezmo. El diezmo sirve para llevar adelante el ministerio, pero también sirve para ayudar al necesitado. Ayudar al hermano que te ha sido fiel por 10 años y que no ha dejado de diezmar y que de repente está en una necesidad económica. Y tú dices, el ministerio no te puede ayudar, hermano. Estás quebrantando el principio bíblico. Y por lo tanto, deberías dejar de pedir diezmos y ofrendas. Es un principio bíblico, mi hermano. No podemos
No podemos negarlo. Así es que esta porción bíblica tiene que ver con mira, entiende, observa, porque delante de ti está la bendición y la maldición. Si tú le das la gloria, la honra a cualquier otra cosa que no sea Yahweh, estás perdido. Si se levanta un hombre que sea un profeta, que te hable palabra de Dios, que se cumpla lo que te dice, pero te dice ya no hay que guardar el Shabbat y ya no hay que guardar las fiestas, hay que reconsiderar a este profeta y a este hombre de Dios. Si se levanta un gran profeta que te adivina el nombre de seguro, el número de seguro social, que te adivina tu dirección, pero que dice la ley está acabada, ya no hay que seguirla, hay que reconsiderar a ese profeta. Y si hubiera un templo, y si hubiera un Sanedrín, un consejo legal del templo, morirían profetas todos los días, a todo momento y a cada hora. Mire, lo voy a dejar con esta reflexión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor, que el Espíritu, que el Ruach, que te revela tantas cosas? El Espíritu me dijo, el Señor me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Sea el mismo Señor que te diga, quebranta Shabbat, ya no guardes las fiestas. La ley es judía, la ley quedó abolida. ¿Acaso Dios es un esquizofrénico que te revela la bendición, pero que está yendo en contra de su principio de Deuteronomio 13, de desviarte al mismo tiempo? Son todas aquellas personas que dicen, Dios me dijo, y que a la misma vez dicen, ya no hay que guardar Shabbat. Yo te hago una pregunta. ¿Qué Dios estás escuchando? ¿Y a qué Dios le estás haciendo caso? Porque mi Rey, mi Dios, mi Rey, no me va a decir que tengo que quebrantar la ley. Si tú predicas que Yeshua te dio la salvación, que es el mediador entre Dios y los hombres, pero que es aquel que dijo la ley está abolida, la ley está quebrantada, estás quitándole la legalidad a ese Mesías que estamos predicando. Tenemos que considerar y tenemos que pensar muy bien lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando. No le digamos amén a todo. Tenemos que verificarlo todo con la Escritura. Y hoy en la tarde, hoy vamos a hablar de Hechos 15. Hechos capítulo 15, un capítulo bien usado para ir en contra de la Torá y de las instrucciones. ¿Será acaso que era lo que estaban hablando en el concilio? Hoy te voy a llevar a través del contexto, a través de la Escritura, a través de los pasajes, para darnos cuenta que Hechos está en el contexto legal de la Torá y que ellos nunca dijeron vamos a decirle a los gentiles que ya no guarden Torá. Al contrario, nos vamos a dar cuenta qué tan mal hemos enseñado este capítulo y qué tan mal hemos transgredido los mandamientos de nuestro Rey. Familia, Shabbat Tov, Shalom, bendiciones. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que haya sido de agrado. No me crea nada a mí. Verifíquelo con la Escritura y entonces usted podrá tomar sus propias conclusiones. Recuerde, no todo el que dice Dios me dijo, Dios me habló, Dios me enseñó, realmente está escuchando la voz de Dios. Porque aquel que dice Dios me dijo, es aquel que te va a decir Dios me dijo que estamos mal y estamos violentando sus mandamientos. Si no te dice eso, entonces está escuchando otro Dios, que no es mi Dios, que no es mi Rey. Y hay que tener cuidado, porque entonces estamos escuchando a un anatema. Familia, bendiciones. Nos estaremos viendo hoy a las 5 de la tarde para todos aquellos que gusten conectarse. Y si no, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom familia, bendiciones. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Shalom, bendiciones.